Hola, buenos días. Continuamos con Lucas capítulo 16 y este pasaje se llama Jesús enseña sobre el divorcio y tiene un solo versículo. Leamos el versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. En otras palabras, el matrimonio debe ser para toda la vida. Por eso, antes de casarse, primero hay que orar y pedirle a Dios que sea Él mostrando y confirmando si esa es la persona con la cual se debe casar. Dios pone en su palabra muchas cosas sobre el matrimonio. Por ejemplo, que no debe ser en yugo desigual, es decir, que no se pueden casar un creyente con un incrédulo. Segunda de Corintios 6, versículos 14 y 15 dice: No os unáis en yugo desigual, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, Dios nos está diciendo en su palabra que no nos podemos unir con personas incrédulas. Y eso aplica no solamente para matrimonios, para todo. No hay que hacer asociaciones, empresas, sí, ser socios con personas incrédulas. Porque ahí lo dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Entonces, no podemos unirnos en yugo desigual. ¿Qué es unirse en yugo desigual? Es unirse, asociarse, ya sea casarse o formar empresa, un creyente, un hijo de Dios con alguien que no lo sea. Es decir, un cristiano de verdad, verdad. Cristiano es todo aquel que sigue a Cristo de verdad, en serio. No aquel que simplemente dice, sí, yo creo en Dios. Ese no es un hijo de Dios, porque cualquiera puede decir, sí, yo creo en Dios, pero no todos están dispuestos a obedecer a Dios. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow, dice ahí en Santiago 2:19 que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los demonios y los hijos de Dios? Que los hijos de Dios sí obedecen a Dios. Los hijos de Dios no obedecen lo que cada uno piensa que es correcto o es incorrecto, porque los hijos de Dios no se fían de su propia prudencia. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, los hijos de Dios no nos fiamos en nuestra propia prudencia, en lo que a nosotros nos parece que está bien o que está mal. Nosotros, los hijos de Dios, nos fiamos de qué? De lo que Dios dejó escrito en su palabra. Por eso es tan importante leer, conocer, estudiar y obedecer la palabra de Dios. Porque dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú de verdad amas a Dios, lee la Biblia y guarda sus mandamientos, es decir, obedece la palabra de Dios, porque escrito está en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, una persona que de verdad, de corazón es hijo de Dios, ¿qué hace? Primero que todo recibe a Jesús en su corazón
y lo confiesa con su boca como su Señor y Salvador, arrepintiéndose de todos sus pecados y hace lo posible por leer, estudiar la palabra de Dios y por ponerla por obra. Y eso implica muchas cosas. No es solamente decir, sí, yo creo en Dios. ¿Sí ves la diferencia? Un verdadero hijo de Dios ora, perdona, ayuda a los demás, lee y estudia la Biblia. En fin, porque no cualquiera que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. En segundo lugar, si un matrimonio que no era creyente y luego de estar casados, uno de ellos se convirtió al Señor, después de haberse casado, no se puede separar de su esposo o esposa incrédulo. Lo que debe hacer es orar y predicarle la palabra de Dios a ese esposo o esposa incrédulos y esperar en Dios para que la otra persona se convierta al Señor de verdad de corazón. Primera de Corintios 7, versículos 12 y 14 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Wow. Entonces, si se convirtieron al Señor después de haberse casado, deben permanecer así, casados, y orando mucho al Señor para que la otra persona, para que ambos se conviertan de verdad al Señor. Primera de Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dice ahí, a menos que el incrédulo se separe, pues ahí sí sepárese. Pero el que tomó la iniciativa del divorcio es el incrédulo, no el creyente, porque el creyente debe permanecer casado y orando mucho por su familia, para que sea un matrimonio y una familia en paz. Dios estableció que el matrimonio fuera para toda la vida, pero también luego dio carta de divorcio. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Y esta fue precisamente una de las preguntas que le hicieron a Jesús, si era lícito el divorcio, y mira lo que pasó. Mateo 19, versículos 7 al 9 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por eso debemos orar mucho. Si estás soltero, ora para que sea Dios llevando a tu vida la persona que será tu esposo o esposa. Si estás casado, ora para que ese matrimonio sea para toda la vida, en paz y en bendición en Cristo Jesús. Debemos orar mucho para no entrar en tentación. Mateo 26:41, la primera parte dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y si estás en unión libre, es decir, no estás casado y tampoco estás soltero, estás en unión libre, eso es muy delicado, porque la Biblia lo llama fornicación y dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ora, arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y recibe el regalo de la salvación.